Cordial saludo a todos los integrantes de la comunidad de la Universidad Cooperativa de Colombia. En este día les vamos a hablar un poco sobre lo que es el derecho procesal, cuáles son sus fuentes, cuáles son sus principales principios y cuál es la importancia del debido proceso en nuestro país en comparación a otros países. El derecho procesal. El derecho procesal es el conjunto de normas jurídicas que el legislador ha creado para proteger y garantizar el derecho sustancial, siendo este derecho el conjunto de normas que consagran derechos, deberes y obligaciones en busca de la paz y la convivencia social. El origen y la producción del derecho procesal. Estas se clasifican en dos tipos: fuentes de producción y fuentes de conocimiento. Las fuentes de producción son todas aquellas que originan y que establecen, como dijimos anteriormente, el derecho procesal. Estas son consideradas fuentes autónomas o independientes. Según Jaime Guas, él dice que las fuentes de producción se dividen en dos tipos: fuentes naturales y fuentes positivas. Las fuentes naturales se encuentran en la esencia de la naturaleza humana. Es esta fuente donde nacen las normas y los preceptos legales. Y las fuentes positivas se encargan de establecer el ordenamiento legal, el cual se subdivide en fuentes directas e indirectas. Las fuentes directas son consideradas de carácter inmediato debido a que se acomodan a la norma jurídica. En cambio, las fuentes indirectas, son denominadas mediatas, que a diferencia de las fuentes directas, estas no se acomodan a las normas jurídicas, sino que estas la crean. Anteriormente, como decíamos, en el derecho histórico o en el derecho extranjero. Estas fuentes son un reflejo de las fuentes de producción, es decir, que en las fuentes de producción se obtiene vida y en las de conocimiento se concreta. Estas fuentes de conocimiento se dividen en dos grupos. Primero, la ley, esa que tiene la condición de fundamentar o de ser la principal. Segundo, tenemos la costumbre, la jurisprudencia, los principios del derecho procesal y la doctrina. Estas aceptan la calidad de ser fuentes subsidiarias en cambio de que falte la principal, que en este caso sería la ley. En los principios del derecho procesal, encontramos que en esta ciencia fundamental se dividen en dos características, los que sientan las bases generales del derecho procesal y las que miran a la organización del proceso. Entonces, de esta manera, dividiremos en dos principios, los principios del derecho procesal y los principios del procedimiento. Bueno, cuando hablamos de los principios del derecho procesal, podemos tomar dos que son muy importantes. El primero sería el principio de igualdad de las partes ante la ley procesal y el proceso, el cual se subdivide en dos. En lo primero nos habla que ambas partes, demandado y demandante, tienen igual de oportunidades para presentar pruebas en su defensa. Y segundo, que el juez debe mostrarse imparcial ante un proceso, ya que éste no puede mostrar privilegio en un caso, ya sea por cuestiones de raza o de dinero. Encontramos también el principio de la verdad procesal. Cuando hablamos de verdad procesal, se hace referencia a los elementos probatorios y de convicción de un proceso, lo cual, diferente a la verdad real, es decir, este principio significa que para todo juez lo más importante es la verdad, ya que de esta manera se podrá llegar a un consenso único de un proceso. Debemos hablar de los principios del procedimiento. En primera instancia encontramos el principio del impulso oficioso del proceso, el cual trata de que una vez inicie un proceso, ambas partes no están obligados o no tienen por qué impulsar al juez para que éste adelante el proceso de este, ya que en la norma establece que sin que se le diga, debe hacerlo, y que si llegase a existir algún problema o se presenta alguna dificultad en dicho proceso, este será responsable. Como segundo tenemos el principio de concentración del proceso, el cual se fundamenta en el que el proceso se debe realizar en el menor tiempo posible y con la mejor unidad. Igualmente este principio deja todas las cuestiones planteadas, es decir, incidentes, excepciones y principios, para que éstas sean resueltas simultáneamente. El debido proceso es un principio general del derecho, en donde establece que el Estado tiene la obligación de respetar la totalidad de los derechos que la ley reconoce a los sujetos de derecho, en este caso nosotros las personas.
Se conoce también como un derecho fundamental que cuenta con una aplicación inmediata que faculta a toda persona para exigir a un proceso público cuando se le es acusada de un delito que no se sabe si es cierto que ha cometido. Dentro de este encontramos ciertos principios más relevantes como lo son el principio de legalidad. Se entiende que una persona solo podrá ser juzgada por leyes que estén vigentes en el momento que se ejecute debido hecho punible. Otro principio muy importante es el principio de presunción de inocencia, donde prevalece la honra y el buen nombre de las personas durante las actuaciones judiciales. Y por último, el principio de la cosa juzgada, en donde este nos da a conocer que nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo hecho. A continuación se realizará el análisis respectivo en el derecho comparado sobre el debido proceso en el país de Colombia y en el país de México. Primeramente debemos entender que en el país mexicano se denomina el debido proceso como una garantía procesal que debe estar presente en todas las clases de proceso, no solo en aquellos de materia penal, sino en todas las ramas del derecho. De ahí surge una hipótesis: las autoridades deben actuar en forma imparcial ante este debido proceso. Teniendo en cuenta la protección y la garantía de este derecho, se considera que las autoridades, incluyendo el Ministerio Público, sí deben actuar con imparcialidad y sin injerencias. Esto quiere decir que la autoridad debe conducirse de acuerdo a lo que establecen las leyes y cumplir sus funciones de forma objetiva. Seguidamente, para esto se cuenta con la garantía constitucional del artículo 14 de la Constitución de este país, en donde establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de su propiedad.